Hola, buenas tardes. Recuerdo que la sesión la vamos a grabar y en este caso, esta tarde lo que vamos a comentar dentro del grupo de trabajo que tenemos del Colegio de la Psicología de la región de Murcia, vamos a trabajar el abordaje de la atención familiar en el cuidado de las personas mayores. Bueno, mi nombre es Inmaculada Méndez, que soy también la persona que coordina el grupo de envejecimiento aquí en el Colegio de la región de Murcia. Y además de las cuestiones que pueda comentar, que será como un pequeño resumen de la pequeña aportación e investigaciones que hay en el campo de la familia, sobre todo en el cuidado de las personas mayores, centradas en las aportaciones del profesional de la psicología, pues que también dejaré luego pues, un espacio pues, para que podamos también poner en común pues, distintas apreciaciones, consideraciones, preguntas, incluso pues, desde vuestra propia experiencia, pues que podáis también comentar un poco pues, situaciones que a lo mejor os vayan ocurriendo en vuestros centros. Pues un poco los contenidos que vamos a abordar también se van a centrar un poco, muy poquitos datos sobre cómo está el envejecimiento actualmente en nuestro país. Vamos a ver un poquito ese papel de lo que son los familiares cuidadores para que esto también nos permita delimitar muy bien el perfil de ese familiar que está cuidando de una persona mayor. Entraremos ya de fondo en la diferenciación entre las personas cuidadoras que podemos encontrar en el ámbito en el hogar, muy diferente cuando estamos trabajando en centros de día, asociaciones, a cuando ya la diferencia se da y se pone de manifiesto cuando la persona mayor empieza y está institucionalizada. Es decir, ahí también tenemos a la familia en este proceso y veremos un poco la diferenciación y la atención que tenemos que hacer la familia en este proceso. Y finalmente pues haremos una serie de estrategias e intervenciones que podemos trabajar con la familia, tanto como hemos dicho, dentro de la parte de los cuidadores, para abordar en este caso las distintas situaciones. A ver, Esperanza, dices que no escuchas nada, ¿el resto también os pasa o me escucháis bien? Ah, Yo vale. yo por lo menos sí escucho perfectamente. Ah, vale, vale. A lo mejor puede ser, Esperanza, que tengas que volver a salir y volver a entrar, porque a lo mejor puede ser que no te hayas conectado, puede ser a lo mejor con el audio, puede que tenga algún problema con el audio, ¿vale? Bueno, pues disculparme por la interrupción, pero también es que podáis seguir la ponencia. Pues en este caso, en cuanto a datos del envejecimiento que tenemos en nuestro país, os recomiendo, si no lo conocéis, un informe que normalmente se realiza cada año sobre el perfil de las personas mayores en España. La última actualización que tenemos es de los datos estadísticos del año 2022. Estos datos nos permiten precisamente analizar las personas mayores en nuestro país según datos de estadísticas de los que disponemos y podemos conocer precisamente tanto las personas que viven solas como las personas que están en centros institucionalizados. Aquí nos dice que en España el 9,1% de las personas mayores es lo que está llevando a cabo, ¿no? Esa diferenciación con respecto al resto de países de la Unión Europea. Es decir, que España se sitúa como el cuarto país con mayor número de personas mayores. Y otras cosas nos indica, ¿no?, que el número de personas mayores de 65 más años que tenemos en nuestro país supone casi el 20% de la población. Sobre todo podemos encontrar que en este caso esta proporción representa un 6% de toda la población y encontramos que los datos oscilan más o menos casi todos los años el mismo porcentaje, que suele ser el que supera, ¿no?, el 30,9% de mujeres con respecto a varones. Tenemos también que apreciar, ¿no?, Compartido, no escuché. que en los últimos años hemos visto un incremento de los hogares unipersonales de personas mayores con 65 años y más que están llevando a cabo y que están compartiendo en sus hogares los propios centros, ¿no? Y también vemos que en España hay 4,2 plazas de residencia por cada 100 personas. Son datos que, si nos remontamos al informe, todavía no nos quedan muy claras el número de plazas que realmente y en cuanto a listas de espera de los que podemos disponer, ¿no? Pero sí que nos deja de manifiesto en este caso cómo obviamente faltan plazas en la residencia para atender a las personas mayores. Es decir, es una de las cosas que también nos pone, ¿no?, de manifiesto este informe y que nos traslada, ¿no?, el hecho de que la persona mayor acaba porque no puede entrar o no puede tener acceso
a una residencia y en la gran mayoría de los casos acaba en el hogar con distintos cuidados, ¿no? Pero también esto, como veremos, a veces suele ser muy complicado por la parte de la familia y el cuidador del que podamos tener. En este caso, si nos centramos en el cuidador, que el mismo informe ya nos pone de manifiesto, que sobre todo las mujeres menores de 65 años, que tienen sobre todo entre 45 y 64 años, suelen ser aquellas que contribuyen con más de la mitad del volumen del cuidado en cuanto al número de horas aportado por lo que implica todos los cuidadores, es decir, ese ya casi del 50%. Por lo tanto, la mujer sobre todo es la que se posiciona como la que recibe, ¿no?, esa mayor parte de cuidado y la que, como veremos, ¿no?, la persona que suele ser el cuidador principal, ¿no?, que también como que nos queda claro. En este caso, cuando estamos hablando de la persona que cuida de los hombres mayores, normalmente suele ser la mujer, la cónyuge, ¿no? Pero también encontramos que suele ser la hija, es decir, el perfil que ya nos deja de manifiesto este informe. Y en el caso de que sean mujeres mayores que necesitan ayuda, pues suele ser cuando se invierte ese orden, ¿no? Es decir, que encontramos que son las hijas las que se suelen hacer cargo de los mayores cuidados, ¿no? Por lo tanto, vemos que esa hija de una edad intermedia en nuestro país suele ser el pilar de la persona cuidadora en nuestro país, ¿no? Es decir, como veremos, cómo esto también revierte, ¿no?, en la salud y en el bienestar en este caso, la figura, como decimos, del cuidador. Como tenemos que darnos cuenta, obviamente el hecho de tener una persona a la que tengas que estar cuidando, pues eso hace que al final pues tengas una merma, ¿no?, y una serie de consecuencias, en muchas ocasiones porque tienes que prescindir de algunas de las funciones que estabas llevando a cabo a nivel laboral, otras cargas, otras situaciones que puedan llevar a cabo, y en ocasiones esto hace a que tengan que hacer una reducción en cuanto al empleo para poder cuidar de la persona mayor. Aunque sí que bien es cierto que los datos nos empiezan a poner de manifiesto que está habiendo un cambio, la tendencia de que también el hombre suele ser una persona que empieza a formar parte, ¿no?, y a cambiar estos datos, y se puede ir poco a poco viendo cómo también es una persona que cuida de las personas, en este caso de sus familiares, pero todavía vemos que necesitamos aumentar y que podamos mejorar, ¿no?, en ese cambio de mentalidad, porque todavía, lejos de mejorar, ¿no?, aunque estamos en el año 2023, pero no estamos todavía, ¿no?, lejos digamos, de tener un cuidado aún mayor en este sentido, ¿no? Si nos centramos entonces en lo que decimos, que esa figura, ¿no?, del cuidador principal suele ser la persona que tiene una mayor responsabilidad en el cuidado de las personas, y en este caso ese cuidado le lleva también a una sobrecarga, como veremos, en la toma de decisiones y sobre todo en todo lo que esté relacionado con el cuidado, ¿no? Y esto veremos también por la repercusión que tiene. En muchas ocasiones lo que nos tiene que dar de manifiesto, ¿no?, es que no se elige libremente, ¿no? Es decir, que muchas personas cuando nos van a venir a consulta, o bien porque a lo mejor han tenido o están llevando a cabo un proceso en el que han sido cuidadores o están siendo cuidadores, tenemos que tener muy claro que en ocasiones es como que algo que les viene, ¿no?, y en ocasiones, como veremos, ¿no?, cómo lo asumen porque no les viene o no lo eligen realmente porque lo hayan podido decidir. En cuanto a esos familiares cuidadores, como decimos, distintas investigaciones nos han ido poniendo de manifiesto que en ese labor lo que más se necesita sobre todo es que este cuidador pues suele mostrar sobre todo una ayuda pues a nivel médica, a nivel psicológico, apoyo social y sobre todo también a nivel familiar. Y claro, todas estas situaciones, como veremos, pues provoca malestar, y este malestar, estas tensiones que va provocando, como veremos, al final está mermando la salud y sobre todo interfiere en esa calidad de vida y en ese bienestar del cuidador, ¿no?, de que al final es lo que veremos, ¿no?, todos esos efectos. Por ejemplo, si nos centramos en alguna de las investigaciones de Riquelme y colaboradores, podemos ver que entre los efectos del cuidado que vemos en la salud del cuidador, vemos que aparece una disminución en la motivación, es decir, ya la persona llega a un momento en el que no tiene ganas de emprender nuevas actividades, no tiene ganas de
de llevar a cabo acciones diferentes, llega un momento en el que también siente una situación de estrés, de irritabilidad, de agresividad. Esto también a veces le lleva a que tenga unos niveles de ansiedad muy altos, a veces tiene temor porque no sabe muy bien si está actuando bien, si no, si a veces no tiene el papel adecuado. También esto le lleva a veces a una frustración, ¿no? por la misma situación que está llevando a cabo. Y sobre todo hay una alteración muy importante en todo lo que tiene que ver la parte, digamos, más física, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el insomnio, la alimentación, los trastornos que puedan aparecer. Es decir, que llega un momento en el que, como veremos, ¿no? La persona al final, el cuidador, como muy bien veremos, si se acaba descuidando a sí mismo, ¿no? Pues llega un momento en el que esto revierte, ¿no? Lo que implica esas alteraciones, ese cansancio, esa depresión, esa ansiedad, esa irritabilidad. Y digamos que una manera de intentar compensar esos efectos a veces suele ser con un aumento en el consumo de alcohol y tabaco. Es decir, llega un momento que la única manera, ¿no? de buscar o de tener esa vía, ¿no? de escape, por así decir, porque no sabe cómo romper, ¿no? O no tiene las herramientas, como veremos, para romper ese ciclo. Y entonces encuentra una manera que a través del consumo, en este caso, de algún tipo de droga, que pueda paliarle esa sintomatología que está sintiendo. Una de las cosas que quedan claramente de manifiesto es ese estrés que tiene el cuidador, ¿no? Es decir, esa situación de la persona que está en el hogar cuidándonos y que lleva a cabo esa sobrecarga, en ocasiones porque ve que tiene una falta de ayuda, como veremos, porque puede ser que esa falta de ayuda, esa falta de colaboración, de cooperación, de que se sienta solo, de que se siente responsable de ese cuidado que tiene, en muchas ocasiones porque tampoco tiene las herramientas, ¿vale? Para poder pedir ayuda, para poder delegar. Es decir, esto es una de las cosas que, como veremos, hace que esa sobrecarga, esa saturación en todo lo que implica las actividades en sí, le lleve a que acabe mermando precisamente su calidad de vida. Y aquí esto se acaba rozando con que llega un momento en el que la persona se despersonaliza, ¿no? Con respecto a la persona que está cuidando, puede llevar a una falta de control de los propios impulsos, de las emociones, de la comprensión, del afecto. Llega un momento en el que la persona se siente con esa ambivalencia emocional hacia la persona, es decir, siente como un alejamiento hacia la persona que cuida, es decir, una situación en la que siente sentimientos encontrados, ¿no? Pero sobre todo ese sentimiento de culpa, como veremos a lo largo de la tarde, es un sentimiento muy grande que repercute, ¿no? Porque la persona a veces no sabe si realmente lo está haciendo bien, si realmente está haciendo los cuidados que está llevando a cabo lo adecuado, y entonces eso genera, ¿no? Esa sintomatología. Y como decimos, pues claro, ese estrés provoca que cada vez más se reduzca el ejercicio físico, la alimentación, el sueño, es decir, que le lleva, ¿no? A que vaya cada vez con una ansiedad y una sobrecarga muy grande, porque lógicamente no es capaz de llevar una situación ajustada, ¿no? Claro, aquí esto es importante cuando tenemos acceso a que la persona mayor pueda disponer de recursos tales como asociaciones, centros de día, ¿no? Es decir, aquí ya permitiría, ¿no? Como veremos más adelante, esos recursos para liberar un poco de esa sobrecarga y esa ansiedad que tiene la familia, ¿no? Es decir, son recursos que ayudan un poco a que se puedan minimizar esos efectos. Los efectos de la depresión, como vemos, son muy grandes, sobre todo por lo que decimos, ¿no? Porque en situaciones en las que la persona está también muy relacionada con la enfermedad que tenga la persona mayor con la que estás cuidando. En ocasiones el hecho de ver que la persona mayor con la que tienes a tu cargo está llevando a cabo un deterioro progresivo, un deterioro en el que ves cómo la persona poco a poco acaba perdiendo, ¿no? Cada una de las capacidades, y eso te hace, ¿no? Esa situación en la que si no los trabajas adecuadamente, pues esa depresión que va surgiendo, ¿no? Por lo tanto, también una de las cosas que dejaremos de manifiesto y que es importante, el tener en cuenta, ¿no? Esa formación e información que podemos hacer con la familia, con los cuidadores, tanto formales como informales, ¿no? Es decir, cómo necesitamos formar e informar para prevenir, ¿no? Esa sintomatología de tipo depresiva que, como vemos, pues tiene estas consecuencias tan grandes, ¿no? en la labor de los profesionales. Pero ¿qué pasa cuando una persona mayor tiene un aumento de las patologías? Llega un momento en el que la persona mayor ha tenido una situación en la que puede haber una caída, ha tenido unas situaciones en las que las dolencias han aumentado, y el cuidado en el hogar llega a un momento que no se puede
o es inviable, y entonces cuando nos encontramos con que esa situación que teníamos en casa, una situación en la que tenemos esa ansiedad, esa depresión, esa sintomatología, ¿no? que tiene en el cuidador, ¿qué ocurre cuando la persona mayor entra a una residencia? Pues lejos de que la situación mejore, aparece otro tipo de sintomatología, ¿no? Es decir, esto hay ocasiones en las que muchas veces nos encontramos en los propios centros de personas mayores con que los familiares van pasando, ¿no? por ese proceso, vamos a llamarlo, de adaptación a la institucionalización de una persona mayor, ¿no? Es decir, que también supone y tiene unas repercusiones muy grandes, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta cómo esas repercusiones afectan precisamente de una forma muy directa a la salud mental de la familia en este proceso. Es un proceso que, como veremos, aparecen sentimientos muy encontrados. Aparece esa ambivalencia de la que hablábamos antes, en el que por un lado parece que lo estás llevando bien, pero por otro lado no te encuentras en un momento en el que esa culpa haya disminuido, esa frustración haya disminuido, sino que todo lo contrario, ¿no? Es decir, tienes momentos en los que parece que lo más mínimo vuelve otra vez atrás, ¿no? Esa sintomatología. Y sobre todo encontramos un conflicto, ese conflicto que se suele dar en las residencias, ¿no? Un conflicto que es muy típico, que es muy común, y las personas que sobre todo conocemos más de cerca lo que es ese proceso en la residencia, entendemos lo que implica ese conflicto, ¿no? Y cómo el profesional de la psicología tiene ahí también una labor fundamental para trabajar con la familia durante todo este proceso, ¿no? Aparecen entonces, como decimos, esos momentos en los que la familia se siente con esa ambigüedad, con esos sentimientos de alivio, pero de la misma manera tiene culpa porque ha dejado digamos, a su padre o a su madre o a un familiar en la residencia, se siente culpable, siente esa frustración, pero por otro lado siente alivio porque sabe que la persona mayor está siendo cuidada y precisamente los cuidados que necesita están siendo puestos, ¿no? Y están teniendo unos profesionales para poder cubrirlos, ¿no? Por eso encontramos precisamente ese conflicto, ¿no? Es decir, es un choque muy grande, es un antes y un después. Por lo tanto, tenemos que valorar muy bien. Cuando en esas primeras visitas, en esas primeras acogidas que tenemos, en muchas ocasiones nos estamos centrando, lógicamente, en nuestro usuario, ¿no? que siempre es la persona mayor. Pero a veces si digamos que no tenemos o no nos estamos centrando en lo que está pasando en la persona que ha sido su cuidadora hasta ahora, pues claro, esto también va a afectar a la persona mayor, ¿no? Porque cuanto menos, si todavía existe obviamente, si la persona mayor tiene la visita, como veremos, tiene el contacto con el familiar que hasta ahora ha estado cuidando a la persona mayor, pues claro, todo esto al final va a hacer, ¿no? que también vaya mermando la calidad de vida y el proceso de adaptación de la propia persona mayor en la residencia. Por lo tanto, la persona que ha sido ese cuidador principal hasta ahora, hasta el proceso de institucionalización, pues va a tener esa responsabilidad, esa toma de decisiones, ¿no? Es decir, que tengo que tomar la decisión. Y sobre todo ahí veremos cómo a veces encontramos ciertas discrepancias en función también del número de hermanos, ¿no? Que hay ocasiones en las que lo ha decidido uno de los hijos, lo ha decidido una de las personas, lo ha decidido, ¿no? Y hay también muchas veces eso algo que tenemos que trabajar desde el propio centro. Por lo tanto, que tenemos que trabajar muy bien con la familia en el que no considere que el hecho de entrar a la residencia ha sido un abandono, ¿no? Porque muchas veces sienten que estoy abandonando a mi padre o a mi madre, lo estoy abandonando porque no puedo, porque los cuidados me saturan, porque no tengo los cuidados técnicos, no tengo los cuidados necesarios, ¿no? Y sienten esa sensación de vacío, de abandono, ¿no? Y que me tengo que desprender y me siento mal y me siento frustrado. Y eso al final lo único que hace es agravar a la persona mayor por la sintomatología que pueda tener y además, en este caso, como decimos, al propio familiar por la situación. Por lo tanto, de algunos de los estudios que se han puesto de manifiesto relacionados con esta sintomatología, precisamente ponen de manifiesto, ¿no? Cómo aparece una sintomatología depresiva, una sintomatología de tristeza, de pérdida, porque precisamente sientes unos sentimientos de culpa muy grandes, ¿no? Por lo que decimos, por la situación de abandono, ¿no? Que es lo normal que vamos a encontrar en las familiares. Sobre todo en este caso, Rosenthal y colaboradores llevaron a cabo un estudio que ha sido, digamos, el que se ha utilizado como un punto de referencia, ¿no? en las investigaciones para la adaptación
a los familiares al proceso de institucionalización a una persona mayor, ¿no? Porque ellos lo que hicieron fue asimilar, digamos, ese proceso de adaptación a lo que ellos llamaron como la pseudoviudez. ¿Por qué lo llamaron así? Porque se centraron precisamente en la pérdida que estaban sintiendo las mujeres que habían sido viudas, ¿no? Y entonces, analizar eso en esos estudios, ese proceso, vieron qué tipo de sintomatología iba apareciendo. Y esto ha dado lugar a que precisamente en ese modelo que pudieron establecer de que vieron como una serie de 4 etapas en las que habitualmente podían pasar los familiares, vieron que eso se podía trasladar a otros modelos, ¿no? Y que vieron que efectivamente es algo lo que ha dado raíz, como veremos, a algunas de las investigaciones que posteriormente se han realizado, ¿no? Las 4 etapas, así de forma resumida, aunque luego daré alguna bibliografía por si queréis tener más información sobre esto, hablaban de esa primera etapa, que las personas que sobre todo hemos estado en residencia conocemos, esa primera etapa de ambivalencia, de inseguridad, ¿no? Un sentimiento de soledad, un sentimiento de depresión, un sentimiento de aislamiento, ¿no? De que te falta algo, de que ya la persona mayor no está, te desprendes, ¿no? De sus cosas, te desprendes de las adaptaciones que pueda tener el hogar, ¿no? Te desprendes precisamente de esas necesidades que tenía, ¿no? Y ves por un lado que tienes incertidumbre. Esa incertidumbre es muy grande y nos la vamos a encontrar cuando, pero realmente sabéis lo que necesita mi padre o mi madre, pero realmente podrán cuidarla como hasta ahora lo he hecho yo, ¿no? Porque yo sé la crema que les gusta, yo sé cómo hay que echarle la crema, yo sé cómo hay que poner la comida, yo sé cómo hay que despertarlo, cómo hay que despertarla, ¿no? Son esas pequeñas cosas que les genera esa situación de inseguridad y de esa ambivalencia, ¿no? Sentimientos encontrados, ¿no? En cuanto a esas dudas de si el centro, en la residencia, va a ser capaz de responder a los cuidados que necesita su familia. Es decir, esos sentimientos que son muy fuertes durante esas primeras semanas, ¿vale? Luego nos encontramos con que de ahí pasa una segunda fase en la que una asistencia frecuente, una hiperactividad, es decir, que continuamente tienen que estar yendo a la residencia, aparecen conflictos, aparecen dudas sobre es que he visto que mi padre o mi madre estaba ahí y no lo estáis atendiendo, he visto que lleva mucho tiempo que no le habéis cambiado el pañal, he visto que lleva una mancha y que lleva mucho rato que no le habéis cambiado la mancha, he visto que no estáis atendiéndole, que no le estáis dedicando el tiempo, ¿no? Aparece esa situación de una hiperdedicación porque ven que realmente el centro no está respondiendo a las necesidades de la persona mayor, ¿no? Y eso les genera aún más esos sentimientos de culpa a los que hablábamos antes, esos sentimientos de seguridad, ¿vale? Es decir, que esta etapa también es bastante, sobre todo, como vemos, ¿no? Una etapa que suele generar unos conflictos muy grandes en la propia residencia. Luego ya nos vamos encontrando con una tercera etapa que empieza pues poco a poco esa redistribución, esa concesión, esa ampliación, en la que ya puede ser que se lleve una situación en la que se van llevando una limitación de las tareas, son capaces de también, en colaboración con el centro, establecer una buena confianza, una buena relación y entender que es necesario precisamente colaborar. ¿En qué momento yo te puedo ayudar a explicarte, pues oye, la cremita que le gustaba a mi papá o a mi mamá, la manera de vestirlo, lo que le gustaba hacer el festivo de no sé qué, es decir, ayudarle un poco, ¿no?, a que precisamente se cree esa sensación de sinceridad y acercamiento con respecto al propio centro. Y finalmente tenemos esa etapa de resolución de adaptación, ¿vale? Esto quiere decir que al final alcanza ese equilibrio entre las necesidades que tiene la persona mayor, las necesidades que tiene precisamente familiar y considera que el centro está cubriendo todas las necesidades que tiene para la mejora de la salud de su familia, ¿vale? Esta etapa es súper difícil de alcanzar. Esto, como veremos, si no se trabaja bien, es muy probable que tarde muchísimo tiempo en alcanzarse esta etapa precisamente de ajuste, una etapa de adaptación, una etapa en la que la persona realmente tiene un vínculo muy adecuado con el centro, ¿vale? Es decir, como veremos, ahí el profesional de la psicología tiene una labor muy importante para conseguir que esta etapa se lleve a cabo y que precisamente se mantenga, ¿no? Es decir, es algo que tenemos que trabajar.
Claro, sobre todo una de las cosas que dejaban de manifiesto es que, si nos damos cuenta, decían que al mes de que en el estudio investigaron y se dieron cuenta de que al mes de que pudiesen institucionalizar al marido, el 90% de las mujeres presentaron esos sentimientos, ¿no?, de satisfacción, y a la misma vez el 84% presentaban sentimientos negativos, ¿no?, lo que hablábamos antes, esos sentimientos de tristeza, de culpa, de soledad, ¿no?, de resentimiento. Por lo tanto, sí que nos iban diciendo que esa etapa se pueden ir comenzando, como decíamos, por la etapa 1, etapa 2, pero que esto hace que cualquier mínima dificultad, cualquier mínimo empeoramiento que pudiese tener la persona mayor, podía hacer que de manera simultánea volviésemos a tener esas etapas en las que se reinicia de nuevo el proceso, ¿vale? Es decir, que a lo mejor hemos llevado a una adaptación, pero cualquier situación de que ha habido una caída, ha habido una situación de que a nivel de deterioro cognitivo ha empeorado, pues esto nos hace que la persona tenga esa recaída, ¿vale? De nuevo. Por lo tanto, distintas investigaciones que posteriormente quisieron analizar el tema pusieron de manifiesto precisamente que, por un lado, está la satisfacción de decir, me siento bien, ¿no?, por lo que decíamos, ¿no?, de que mi padre o mi madre va a tener los cuidados en la residencia, pero por otro lado aparecía de una manera muy fuerte lo que es la sintomatología de tristeza, de culpa, ¿vale? Es decir, que es lo que prevalece sobre todo. Y incluso hay autores de que decían que esa depresión, esa sintomatología de depresión no va a disminuir. Es decir, el hecho de que hay familiares, de que, por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona, vamos a imaginar una mujer que ha sido la cuidadora principal de su madre, que no, digamos que no ha tenido hijos, no ha tenido un marido, digamos que ha estado con la madre toda la vida en casa, ¿no? Y digamos que en el momento en el que la madre entra a la residencia, le queda ese hueco en el hogar, ¿no? Es decir, esa sintomatología depresiva tenemos que trabajarla con ese familiar porque no cubre la sintomatología. Por un lado se siente bien porque ve que su madre se está adaptando a la residencia y está muy bien y tiene todos los cuidados, pero por otro lado tiene el vacío en casa, es decir, ve que en casa la persona que tenía, la persona con la que compartía toda su vida, no está. Lo mismo ocurre cuando a lo mejor los casos con los que nos podemos encontrar, que lamentablemente también son muy frecuentes, sobre todo a nivel económico, cuando no pueden acceder la pareja a la residencia y solo accede o el marido o la mujer, como la otra persona, pues lógicamente cuando se queda en el hogar esperando la plaza a la residencia, pues ahí encontramos también esta sintomatología, es decir, cómo encontramos precisamente que la persona se siente bien porque sabe que su marido o su mujer está bien, pero se siente con esa depresión, una sintomatología depresiva que suele prevalecer durante casi todo el tiempo, ¿vale? Y sin embargo hay unas poquitas investigaciones que sí que evidenciaban que en verdad no habían encontrado diferencias entre aquellos que estaban cuidando de personas mayores en el hogar de aquellos que estaban en un centro institucionalizado. Es decir, que esa sintomatología de depresión, esa sintomatología de frustración, de culpa, era igual. Es decir, que decían que esos síntomas que mostraban por el hecho de ser cuidador, no había diferencia entre que pudiesen estar en un centro de personas mayores o no, ¿vale? En este caso, pues si también tenéis interés, porque en vuestros centros queréis medirlo, porque tenéis también algo de interés, podéis acceder a uno de los artículos que junto a los profesores Antonio Riquelme y Marta Martín Carbonell y Juan Antonio Ortigosa Aquiles de la Facultad de Psicología, lo que hicimos fue validar precisamente una escala adaptada al español, de una manera muy sencilla, con 15 ítems, para medir precisamente esa inquietud hacia lo que es el ingreso en la residencia, ese factor que nos podría medir el alivio, luego lo que sería esa nostalgia y finalmente pues lo que está más relacionado, ¿no?, con esta parte en la que la persona ya va aceptando, ¿no?, con respecto al adulto en sí, ¿no?, y cómo se siente con respecto a esa sintomatología. Vemos un poco que es una escala muy sencillita, como podéis ver que en el mismo texto, aunque lo tenéis en inglés, pero podéis tener acceso como veis, directamente al propio instrumento. Y bueno, aún así, si tenéis cualquier duda, siempre me podéis preguntar, ¿vale? Este mismo también está validado en población colombiana, ¿vale? Es decir, que también se ha hecho la validación, lo digo por si también os interesa, por la población que podáis tener o que podáis necesitar, ¿vale? E incluso ahí podéis tener pues, muchísima bibliografía de la que he comentado aquí, ¿vale? Es decir, para si tenéis que acceder a alguno de los o interesa alguna de la información, pues lo podéis tener también en
en ese artículo. También el libro sobre el anciano en situación de dependencia y su familia, que también lo recomiendo, incluso si tenéis interés y no podéis acceder a él, sí que os puedo dejar un enlace en el que podéis ver unas primeras páginas del libro, algunas páginas de él que están colgadas de acceso libre en internet, algunas de él. Sobre todo se centra en eso, lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, ese momento en el que como el profesional de la psicología tiene que atender a el proceso de que la familia tiene que adaptarse a la institucionalización por parte del profesional de la psicología, ¿no? Es decir, que también tenéis aquí más información como complementaria por si os pueda interesar, ¿vale? Es decir, que sin ningún problema me podéis pedir también la información. Y luego nos quedaría, ¿no?, hablar precisamente de esas estrategias, es decir, con lo que hemos dicho, con esta sintomatología, pues qué podemos hacer, ¿no? Es decir, por un lado, tanto si tenemos familiares cuidadores, tanto en el hogar, es decir, estamos trabajando en asociaciones, centros de día, como en residencias, que luego veremos cosas más concretas para la residencia, ¿vale? En este caso veremos precisamente programas psicoeducativos en los que es necesario centrarse en la orientación y el aprendizaje para, sobre todo, familiares con tipo de demencia, ¿no? Es decir, cómo tenemos que ayudar a la familia, lo que implica los cambios cognitivos, los fármacos, todo lo que tiene que ver con el orden, con la planificación. Es decir, tenemos que ayudar también a la familia para evitar la sobrecarga de la que decíamos al principio, ¿vale? Por lo tanto, es necesario, ¿no?, esa importancia de que la familia esté informada y formada, es decir, todo lo que podamos hacer desde los centros de personas mayores para que sepan precisamente pues, cómo actuar ante situaciones de deterioro, situaciones de irascibilidad, de irritabilidad, en el que pueda haber, por ejemplo, una situación en la que pueda cursar con algún tipo de delirio. Es decir, todo esto es necesario informar muy bien a la familia y tener, digamos, como una serie de mecanismos y habilidades para poder afrontarlo. Otra de las cosas de las que hablábamos antes, es muy importante ayudar a la familia a esa planificación del tiempo y a delegar tareas. Esto es algo muy complejo, pero precisamente si una persona ve que está sobrecargada por las tareas que tiene el hogar como cuidadora y accede a los recursos de un centro de día, de una asociación, pues además de eso también tenemos que darle esas indicaciones de cómo hay que planificarse ese tiempo, porque a veces el tiempo, digamos, que mientras que el familiar está en el centro de día o que el familiar está, en este caso, en el centro de, bueno, en el centro de día o en la asociación, digamos que a lo mejor no dedica ese tiempo y a lo mejor se queda, que a lo mejor le viene bien, ¿no? Y estar viendo la tele, o a lo mejor se queda esperando todo el tiempo en la puerta, porque, por lo que decíamos antes, ¿no? Por esa desconfianza de que a lo mejor no está bien, de que a lo mejor me necesita, ¿no? Pues también ayudarles, ¿no? Ayudarles a organizar, a que sepan planificar el tiempo, que tengan actividades de ocio, actividades que puedan hacer con amigos, con familiares, ¿no? Y que también le ayude a delegar tareas. Esto es muy difícil, pero tenemos que enseñar a las familias a que hay que delegar tareas, ¿vale? Y tener ese apoyo con el que tienen que contar, porque en muchas ocasiones no tienen estas habilidades y es algo importantísimo, ¿vale? Para trabajarlo con la familia. Y es algo que ahí, como profesionales de la psicología, tenemos una labor muy importante, tanto con los familiares dentro del proceso de la institucionalización como los que están en el propio hogar, ¿vale? También es necesario lo que implica ese cuidado grupal, ¿no? Es decir, que lo que hablábamos antes, ¿no? Es que tengo yo que ser la persona que cuide de mi padre o de mi madre, ¿no? Es decir, cómo tenemos que propiciar, ¿no?, que ese cuidado sea en equipo, ¿no?, que la medida de lo posible sea algo compartido, que no haya una sobrecarga de una sola persona, de una persona que lleva a cabo ese cuidado, que incluso algunas tareas sencillas en las que puedan delegar en otras personas, ayudarles precisamente a clarificar. Entonces hay muchas ocasiones que a lo mejor nosotros podemos ayudar a clarificar esas funciones, ¿no? Porque a veces entre la propia familia hay problemas de comunicación, no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Y ahí podemos también ayudar a establecer, digamos, esas pautas, esas normas, esas rutinas, ¿no?, de cómo también hay que hacerlo con una serie de roles, ¿no? Y a lo mejor hay personas que pueden ocuparse de unas tareas más administrativas y hay personas que a lo mejor se pueden dedicar a las tareas, pues a lo mejor más relacionadas con lo que es la medicación o pues, lo que a lo mejor las citas, ¿no? Es decir, que también ayude un poco
a que no se perciba como una injusticia, ¿no? Es decir, que aquí podríamos hablar mucho sobre esto, ¿no? Es que es muy injusto que mi hermano está fuera, que mi hermano no sé qué, bueno, pero a lo mejor están fuera, pero a lo mejor pueden hacer una tarea más administrativa, ¿no? A lo mejor pueden gestionar otro tipo de ayuda, ¿no? De bancos, de papeles, de documentación, ¿no? Es decir, que no suponga esa diferencia de roles, ¿no? que podamos tener. Y es muy importante tener en cuenta ese apoyo psicológico, ¿no? Y ayudar a esa reestructuración, porque eso supone que en esas tareas de cuidado, lógicamente, la familia tiene que reestructurarse y llevar a cabo un antes y un después, porque por supuesto ha habido un cambio en cuanto a la familia, ¿no? Y es necesario promover la calidad de vida, pero tanto del paciente, de la persona mayor, como del cuidador, porque en muchas ocasiones nos centramos solamente en la persona mayor, pero descuidamos al familiar, ¿vale? A lo mejor tenemos a nuestra persona mayor en la residencia o lo tenemos en un centro de día, en una asociación, pero no nos damos cuenta de que el familiar cada vez que viene está depositando, ¿vale?, una sintomatología en la persona mayor que no está ayudando, ¿vale?, a la persona. Por lo tanto, tenemos que intentar que aumente su red de amigos, que aumente también el apoyo social emocional, que ayude, ¿no?, a esa gestión de la que hablábamos, ¿no?, de que no tenga un malestar, una sintomatología depresiva y que evite, ¿no?, estar en soledad, ¿no?, que la persona también pueda incluso ocuparlo, ¿no?, con otras personas. Incluso a veces lo bueno, ¿no?, lo positivo de ese bienestar emocional, ¿no?, de fomentar también el optimismo, ¿vale?, es decir, las fortalezas, fomentar todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esas emociones positivas, que en muchas ocasiones todo eso se queda ahí como muy relegado, pero también tenemos que hacer, ¿no?, y vernos y darnos cuenta de lo vivido con la persona mayor, esa reminiscencia, las experiencias que hemos tenido, es decir, ponerlas también de manifiesto, ¿no?, y disfrutar de esos momentos placenteros y mantenerlos, ¿no?, porque en muchas ocasiones nos olvidamos de esta parte que es tan relevante, ¿vale? Luego tenemos también que trabajar en ocasiones, como decíamos, para reducir el estrés. Hay ocasiones que puede ser que distintas reformas en casa nos estén ayudando y a veces no son reformas de que tengamos que ponernos que si una pared, que si el baño. A veces estamos hablando de que simplemente cambiar la ubicación que tiene el sofá, cambiar para que a lo mejor pueda tener la persona mayor un poco más de independencia, pues porque pueda tener una sujeción para poder apoyarse y no dependa de nosotros. Que a lo mejor podamos tener una manera de que la puerta, para tener que abrirla, pues a lo mejor vamos a cambiar y vamos a poner otra cerradura. Es decir, cosas que yo recuerdo una hija que decía, yo no puedo dormir por la noche porque mi padre se levanta, coge las llaves del coche, baja al garaje, es decir, a mí eso me quita el sueño, me genera insomnio. Oye, pues a lo mejor habría que buscar una solución, es decir, ¿cómo es la puerta? ¿Por qué tienes que tener ese tipo de acceso? Y a lo mejor lo único que pudo solucionar aquí era un pestillo, y estamos hablando de que aquello tampoco suponía un gran coste económico, ¿no? Y pequeños cambios que podemos hacer en el hogar ayuda a que se pueda rebajar, ¿no? El que decía, incluso recuerdo una familia que decía, es que claro, enciende el gas, pues a lo mejor tenemos que ver, ¿no?, que a lo mejor podemos ver de qué manera tenemos que cambiar para que no tenga acceso, o podemos tener alguna manera, ¿no?, como sabemos, algunos pestillos de seguridad, es decir, todo esto, ¿no?, que no son costes muy grandes, que nos ayude a rebajar ese estrés, ¿no?, de que continuamente tengo que estar pendiente de mi padre o de mi madre, porque puede que por la demencia o el deterioro pues no controle, ¿no? Entonces a veces son pequeñas cosas que nos van a ayudar, ¿no? E incluso pues a veces, fijaros, cosas tan tontas, ¿no?, por así decir, es que la comida me tira el plato, me tira el vaso, pues ya a lo mejor es el momento de decir, vamos a cambiar la vajilla, ¿no? Para la persona mayor, vamos a cambiar la vajilla que podemos tener, vamos a buscar una que a lo mejor sea más resistente, vamos a buscar un punto intermedio, ¿no? Es decir, situaciones que nos disminuyan, ¿no?, en la casa. Y luego todo lo que tenemos que trabajar con la familia, es decir, esos pensamientos erróneos, eso es algo que va a ser sobre todo el objeto, ¿no?, de digamos, ese objetivo fundamental, porque muchas veces siento que soy yo el responsable del cuidado de la persona mayor porque así ha venido, porque es algo que asumo como tal. Siento que si no le cuido yo, nadie lo podrá hacer mejor. Es decir, todos estos pensamientos con los que nos vamos a encontrar los familiares, es decir, que aquí tenemos un abordaje muy necesario porque es lo que nos va a venir tanto en personas que tengan a su familiar
en residencias, centros de día, ¿vale? Es algo muy común, esos pensamientos erróneos y recurrentes que merman la autoestima, la motivación y sobre todo generan ansiedad y depresión, ¿vale? Importante la higiene del sueño porque, como decíamos, acaban descuidándose. Llega un momento en el que eso les provoca que están nada más que pendientes si respira, si no respira, si se ha levantado, si ha abierto la ventana, si a lo mejor ha encendido el gas, si a lo mejor va a coger el coche. Es decir, vamos a ver de qué manera también tenemos que trabajar, ¿vale? Y que haya una buena higiene del sueño, porque llega un momento en el que esto también hace a que los ritmos que puedan tener, yo recuerdo una hija que decía, yo es que solo duermo cuando la dejo en el centro de día, me dedico, la dejo en el centro de día, voy, me acuesto, dice, es las únicas horas del día que duermo, cuando a lo mejor necesitaba ya hacer la compra, necesitaba, no sé, ir a comprar algo o simplemente ir a la peluquería, ¿no? Es decir, cosas habituales que podría hacer. Pero era su esta de que como solo puedo dormir esas horas, pero claro, tienes que minimizar, como decíamos, esos estresores que tú puedas tener en tu ambiente para poder también descansar, ¿no? Y que esa higiene al final no vaya a revertir en que para poder dormir o para poder conllevarlo, abuses de alcohol, abuses de fármacos, abuses de, que esto es muy común, que también os lo vaya a encontrar, ¿no? Y llega un momento en que al final no tiene una buena alimentación, comen a deshoras, comen mal. No es que por llegar y verla un rato o por llegar y traerla y al final no tienen tampoco esa dieta, ese ejercicio, es decir, esa alimentación, ¿no? Y luego, sobre todo, como decíamos, manejar de una forma muy importante la sintomatología de ansiedad y de depresión, ¿vale? Es decir, llega un momento en el que no saben cómo controlar esa ansiedad, ¿vale? Tenemos que enseñar pues, con todo lo que implica la relajación, ese control, como decíamos antes, de los pensamientos, es decir, porque esto es algo muy recurrente que también tenemos que trabajar con la familia. Y en ocasiones también plantear tareas realistas, es decir, que la persona en muchas ocasiones, es por lo que decíamos de esos pensamientos erróneos, a veces se ponen tareas que van a ser imposibles de cumplir, ¿no? De poder llevar a cabo. Entonces también un poco, como decíamos, trabajar mucho, metas realistas, el autorrefuerzo, es decir, no esperar a que te refuercen, sino que tú mismo, tú misma te puedas reforzar y luego trabajar mucho habilidades sociales, como pedir ayuda, ¿no? Y a lo mejor es que todo se pueda resumir en que no te hablas con los familiares porque hay que pedir perdón, hay que rehacer una relación anterior, es decir, hay ahí ciertas habilidades, ¿no? Que hay que trabajar, ¿no? Y hay también que llevar a cabo para mejorar, ¿no? En este sentido. Y luego, sobre todo lo que tenga que ver, como decíamos, ¿vale? Con ese control de la ira. El duelo, claro, llegará un momento que nos vamos a encontrar en situaciones de personas moribundas, ¿no? Es decir, que esto, claro, una situación en la que tú ya has pasado por una adaptación al centro de residencia, tú ya has pasado porque tu persona mayor está, digamos, bien atendida, pero ahora resulta que por una caída, un agravamiento, por una demencia, tienes que asumir, ¿no? que a lo mejor por un proceso de cáncer o cualquier otro tipo de patología, que esto lleve a cabo, ¿no? A que tú tengas también que el acompañamiento que puedas tener en esos momentos, ¿no? Pues hay también la labor de profesional de la psicología para poder trabajar con toda esa sintomatología. Y muy importante los grupos de ayuda mutua, ¿vale? Es decir, si trabajáis con esto es muy, muy, muy exitoso, sobre todo tanto en centros de día, centros de mayores, es decir, hay que saber establecerlo muy bien en su grupo de ayuda mutua. De hecho, eso solamente daría para una tarde o un grupo que podamos hablar sobre eso, cómo trabajar esos grupos de ayuda mutua. ¿Es muy difícil? Sí, claro que es difícil, pero la primera sesión va a ser complicada, la segunda sesión va a ir mejor, pero precisamente esos grupos de ayuda mutua necesita que tanto en personas en centros de día, en asociaciones, incluso como decimos, en centros residenciales, que las personas que están compartiendo esa sintomatología, esa ira, esa ambivalencia, puedan compartir en ese momento lo mismo que estás sintiendo, ¿no? De que es que yo me siento que soy la responsable del cuidado de mi padre y de mi madre. Es que yo soy la persona que si yo no vengo a ver a mi padre o a mi madre, no sale a pasear, no hace nada, no se entretiene, no tiene otro ocio, ¿no? Es decir, que tú también veas y puedas compartir con otras personas, ¿no? Que están en el mismo proceso que tú. Esto es muy difícil, me refiero en el sentido de que, si no lo hemos hecho antes, tenemos que trabajarlo bien, ¿vale? Porque es un proceso en el que pueden surgir
situaciones de agresividad, situaciones de irascibilidad. Pueden surgir y que las personas, lejos de mejorar, se vayan con una ansiedad, con una depresión, ¿vale? Es decir, tenemos que gestionar y todo aquello que vaya a florecer en esas sesiones del grupo de ayuda mutua, hay que trabajarlo muy bien, ¿vale? Porque nos vamos a encontrar ahí con que hay personas, hay familiares que lo llevan mejor y otros que el proceso, y sobre todo también va a depender de la enfermedad y de cómo está la persona mayor, que puede ser muy duro. Es decir, eso ahí también tenemos que, los grupos que vayamos a hacer, intentar que más o menos vayan a trabajar bien, ¿no? Y eso sí, con una norma muy clara, ¿vale? Es decir, que todo lo que se diga en el grupo tiene que mantenerse en total confidencialidad en el grupo, es decir, que no se puede hablar fuera de ese grupo, es decir, esas normas hay que dejarlas muy claras desde el principio, es decir, para eso son precisamente estos grupos de ayuda mutua. Como digo, funcionan muy bien, pero hay que establecer muy bien esas normas y estar también alerta a cualquier mínimo o mínima situación que nos pueda generar un cambio sobre la misma, ¿vale? Como decíamos antes. Y un poco para ir viendo, como decíamos, con qué conclusiones nos podemos quedar. La importancia de que los cuidadores de personas mayores tienen que llevar a cabo, ¿no?, programas de formación e información, ¿vale? Y esto es algo que como profesionales de la psicología tenemos que potenciar, ¿no? Ese asesoramiento en el que las familias también sepan, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Cómo prevenir ese estrés, cómo prevenir esa ansiedad, cómo prevenir esa depresión, cómo llevar un cuidado de las propias personas, esa gestión emocional, esas situaciones de ira, es decir, cómo trabajar todo esto, ¿no? Y la importancia, ¿no?, de que hay que cuidarse bien y que no puedes cuidar si te descuidas, ¿no? Esto también es la base fundamental de todo esto. Entre todo esto, en los centros de personas mayores, uno de los puntos más importantes, pero ya no solo en las residencias, sino en todos los centros de mayores, ¿vale?, tanto centro de día, asociaciones, cualquier tipo de entidad, es importantísimo ese protocolo, esos programas que hacemos de acogida. Eso es importantísimo porque nos centramos, la persona mayor, nos centramos en ese momento en todo lo que la persona mayor se tiene que adaptar, pero estamos descuidando que el familiar también se tiene que adaptar, ¿vale? Es decir, también tenemos que tener en cuenta que si yo involucro de alguna manera al familiar en las actividades de la residencia, del centro de día, de la asociación, genial, porque en el momento en el que estoy alejando precisamente y no lo estoy teniendo en cuenta, simplemente le digo, estas son las horas de visita, no puedes venir nada más que en estas horas de visita, pues claro, lo único que estoy haciendo es generar una situación más de desamparo, de ira, de frustración, de lo que decíamos, ¿no?, esa angustia que teníamos. Entonces, en la medida de lo posible, intentar trabajar desde un principio para que se le involucre en la vida de nuestros centros, ¿vale? Con todas las posibilidades que esto pueda llevar, algún taller, alguna actividad, que a lo mejor simplemente estamos hablando de que hay una actividad de manualidades, pues que puedan ayudar, una actividad de cineforum, que puedan venir, una actividad de lectura, que puedan asistir, una actividad que a lo mejor es al aire libre, que tienen que estar, que vienen a cantar, que vienen un coro, pues que puedan asistir. Todas estas actividades que también propicien, ¿no?, que la familia pueda estar ahí. Pero también es importante precisamente que con los profesionales de los centros con los que estamos trabajando entiendan y comprendan que si este familiar te está gritando, si este familiar está agresivo, si este familiar ha venido hoy diciéndote que su madre se ha manchado, que su padre tiene mala cara, no tiene crema, está sin afeitar, que cuando eso te lo diga a un profesional, a un auxiliar de la propia residencia, pues que lo entiendan, que entiendan por qué la familia te está diciendo eso, porque a veces eso lo único que hace es que algunos profesionales no lo entienden, no entienden lo que está ocurriendo y entonces se genera aún más una situación de conflicto. ¿Me vas a poner entera a juicio mi trabajo? ¿Sabré yo lo que tengo que hacer? ¿Sabré yo con todas las personas que tengo que cuidar? ¿No? Entonces tenemos que cuidar muy bien y los profesionales entiendan, es decir, que toda esta parafernalia que os estoy diciendo, de alguna manera lo ideal es trasladarla a los profesionales de los centros con las personas que estamos trabajando y decirle, oye, pues mira, ¿sabía o no sabía que los familiares, pues no todos se encuentran en el mismo proceso? Que hay algunos que, oye, que acogen muy bien los centros de tal, pero es que esto que nos pasa cuando los familiares no permiten o no ven bien y están nada más que con estas situaciones de conflicto, ¿no? Aquí en la residencia no nos dejan hacer nuestra labor, no nos dejan, ¿no?
¿Por qué? Es decir, ¿por qué no nos dejan, ¿no? Porque esto está llevando a cabo un proceso de adaptación que no teníamos en cuenta, ¿no? Y es verdad que eso te supone un antes y un después, pues cuando entiendes eso y te pones con los trabajadores y se lo explicas y les explicas lo que está ocurriendo, pues supone que ellos también entiendan que es que esta persona está en un proceso de adaptación. Y tengo que entenderlo, tengo que entender que su ira, su frustración, su culpa la está soltando, pero porque forma parte de un proceso, ¿vale? Porque si no, los profesionales no van a comprenderlo y va a generar un conflicto muy grande y la persona mayor al final, en muchas ocasiones, ¿qué ocurre? Que la decisión me lleva a mi padre o a mi madre a otra residencia. Es decir, lamentablemente, algunos casos ocurren o a otro centro de día porque veo que no lo estáis atendiendo. Al final, ¿en quién revierte esto? En la persona mayor. La persona mayor que por fin se está adaptando a las personas que tiene, a su habitación, al lugar que tiene. Y entonces, ¿por qué ha habido ahí un conflicto entre que no se entiende el familiar con los profesionales del centro y que me tengo que ir de aquí, me van a cambiar de residencia, me van a cambiar de centro? Pues al final la persona mayor es la que siente esto, ¿no? Algunos casos ocurren así, lamentablemente. Yo recuerdo algunos que se podían haber evitado precisamente si se trabaja todo esto, ¿no? Desde la propia residencia. Y luego, como decimos, importante manejar todo esto, es decir, que una labor que tenemos los profesionales con personas mayores es el abordaje a la familia. Es decir, esto no se nos tiene que olvidar. Es decir, tenemos que cuidar de las personas que han estado siendo cuidadores, de esos familiares, ¿vale? Porque es lo que digo, en el momento en el que el familiar está visitando a una persona que está en mi centro de día, en mi centro de mayores, o que simplemente, si está en un centro de día o está en una asociación y hay problemas, hay conflictos, pues claro, el estado de ánimo también con el que me va a venir a mí la persona mayor, pues lógicamente me va a afectar. Entonces hay veces en los que yo también tengo que estar con los familiares y trabajar todo esto, ¿no? Y trabajar ese proceso de adaptación. Y luego trabajar lo que es, que ahora es otro papel, ¿no? Es decir, tú no has dejado de ser cuidador, es otro papel. Empiezas a cuidar con la ayuda de otros profesionales. Esto es muy difícil en ese proceso de adaptación, pero ese nuevo rol tienen que entenderlo como cuidadores que han sido, es decir, entender que tú ahora vas a formar parte de estos cuidados, ¿vale? Es decir, pero no dejaste de ser cuidador, ¿no? Sino que te vas a sumar a otro papel, ¿no? Y te tienes que sentir satisfecho, satisfecha, pues porque estás cuidando de tu padre y de tu madre, al igual que lo estamos haciendo el resto, ¿vale? Y sobre todo, como decíamos, importante trabajar esos grupos de ayuda mutua, todo lo que tenga que ver las actividades que podamos trabajar, luego el asesoramiento psicológico, es decir, todo lo que podamos propiciar para que al final estemos llevando a cabo esa implicación y esa gestión de las personas mayores, ¿vale? Que es lo más importante, ¿vale? Para que lo podamos llevar así. En este caso, importantísimo centrarnos, ¿vale? De que uno de los primeros pasos que tenemos que dar, incluso la atención primaria, tiene que ser eso. Es decir, que ya en el momento en el que tú decides que un familiar va a acceder a una residencia, a un centro de día, a cualquier institución, que se trabaje esto, ¿no? Es decir, que poco a poco se vaya concienciando de que es un proceso, es decir, que es una pérdida, es un duelo, porque tú, como decía, ¿no? Este investigador, que era como esa pseudoviedad, es que era un poco eso, es decir, tú acabas perdiendo algo, acabas perdiendo tu rol de cuidador y tienes que adaptarte a lo que es eso, ¿no? Es decir, tú como hija o como hijo, pues estás perdiendo algo, ¿no? Te estás llevando a cabo un proceso de pérdida de duelo, ¿no? Y eso también tenemos que anticiparnos y que se vaya trabajando. Incluso hay ocasiones que, como bien sabemos, entre que sabes que vas a acceder a una residencia, salvo casos muy puntuales, ¿no? Entre que está en lista de espera, entre que tal, vamos a trabajarlo desde ese momento. No vamos a esperar a que la persona mayor nos vea con las maletas, se pueda despedir de su familiar, nos dé toda la información y se vaya. Es decir, vamos a trabajar en el momento en el que te dicen, mira, sí, lo voy a apuntar a la lista de espera o me gustaría que esté en lista de espera para la residencia. Vale, pues mira, quedan no sé cuántas plazas delante de que tu padre o tu madre pueda acceder a la residencia. Vale, perfecto. Esto puede ser 6 meses. Pues desde ese momento, mira, te recomiendo que vayas viniendo, te recomiendo que vayas anticipándote, ¿no? Pero que entiendas que es un proceso que hay que trabajar, ¿vale? Si nos anticipamos a esto, vamos a intentar prevenir ese tipo de situaciones, ¿vale?
Y finalmente os pongo aquí, ¿no? Para quedarnos con esa clave, ¿no? De que la calidad de vida es más importante que la vida misma, ¿no? Es decir, tenemos que promover la calidad de vida, pero tanto de cuidados como de las personas mayores, ¿no? Porque en muchas ocasiones se nos está olvidando, ¿no? Que esa es la esencia de todo esto. Y bueno, y ahora pues dejo también para las dudas que podáis tener, comentarios, apreciaciones, ¿vale? Y que podamos también compartir un poco pues, la experiencia que hayáis podido tener en vuestros propios centros, ¿vale? Y espero que más o menos, he intentado no alargarme mucho en el tiempo, pero que hayáis podido aprovechar un poco la situación.